Bueno, vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente. Nuestro ponente va a ser don Vicente Riupac, que es director técnico de Senna Nutrición y, evidentemente, un especialista en nutrición. Nos va a dar la charla de reducción del fósforo y el nitrógeno en purines por la alimentación. Buenos días a todos. Lo primero de todo, agradecer a la organización de ANAPOR que el darme la oportunidad de estar con vosotros. Para mí es un honor y es un placer. También agradeceros a vosotros que estéis aquí, porque después de una noche tan larga siempre es un esfuerzo levantarse y escuchar a veces temas un poco menos en teoría interesantes, pero que realmente están involucrados en nuestra producción y que en el futuro cada vez van a tener más impacto y que tenemos que solucionar de alguna forma para que la imagen de nuestro sector quede mejorada. Ayer Javier Llamazares nos estuvo ya haciendo un resumen de la historia de la porcinocultura y también presentó unas cifras como estas. La verdad es que somos un sector extremadamente fuerte, creciente. Damos riqueza, damos vida a muchas regiones en España. Lo hacemos bien, somos competitivos. Realmente el futuro parece que es bueno, ¿no? Y que probablemente seguiremos trabajando los próximos años en este sector. Pero sí que es verdad que como cualquier actividad tiene sus inconvenientes, y más en una sociedad a veces preocupada por los temas ambientales, contaminaciones, etc. Y hay algunos puntos que realmente pues ya ha perdido la imagen de la ganadería. La clásica tierra ligada a una granja, produciendo cereales con poca producción integrada en el medio ambiente, esto ha cambiado totalmente. Ahora estamos hablando ya de grandes empresas, grandes granjas, grandes productividades y, desde luego, grandes producciones de purines y, por lo tanto, la sociedad se encuentra más sensibilizada en este aspecto. La verdad es que a veces ve con mejor imagen a una fábrica de coches que una granja, cuando realmente una granja es algo mucho más natural y mucho más necesario. Aquí tenéis un esquema, es un pequeño resumen de lo que realmente hacen las deyecciones ganaderas. Estamos involucrados en el efecto invernadero. La producción de metano, pues es evidente que producimos metano. Por otro lado, es que excretamos nitrógeno, contaminamos las aguas, hay una cierta eliminación de metales pesados en la tierra. Todo esto realmente es una penalización de nuestro sistema, en teoría, porque mucho de lo que estamos hablando son nutrientes que el sistema ha extraído de la tierra y los devuelve a la tierra. Quiero decir que si esto lo hacemos racionalmente, pues realmente no somos contaminantes. Tenemos deyecciones, producimos unas deyecciones muy útiles en muchas zonas para el abono de la tierra, y en otras zonas, indudablemente, por la gran intensificación que hay, pueden penalizar el hábitat. Todo el reglamento de deyecciones ganaderas está reglado por el Real Decreto 324/2000. Esta es la base que determina, por ejemplo, cuánta tierra es necesaria en una granja para distribuir sus deyecciones. Realmente, si hacemos una imagen global de España, pues no somos tan contaminantes. Si aplicamos este reglamento, pues probablemente estamos produciendo 58 millones de metros cúbicos de purín en una nación que tiene 50 millones de hectáreas. Salimos a 1 metro cúbico por hectárea. Probablemente hay otros países europeos mucho más pequeños que en proporción están contaminando mucho más que nosotros. Pero sí que es verdad que hay regiones pues que por la intensificación pues tienen una gran concentración de animales, y puntualmente en zonas
pues hay un gran problema del manejo de estas deyecciones. Los malos olores, pues bueno, casi siempre olvidado entre nosotros, casi siempre, cuando hablamos del medio ambiente, hablamos muchísimo de las contaminaciones subterráneas del agua, el nitrógeno, los metales pesados, lo que hemos dicho, todos estos aspectos que pueden afectar al medio ambiente. Yo os voy a contar ahora una anécdota. Yo paso las vacaciones en mi pueblo, en Benabarre, es un pueblo del Prepirineo aragonés. Es muy pequeño, hay pocas actividades, no tenemos río, no tenemos mar, no tenemos prácticamente nada. Y muchas veces nuestra afición es por las tardes al atardecer ir a dar una vuelta por el campo y hacemos diferentes rutas que nos sirven pues, para conocer el medio ambiente y para hablar entre nosotros, ¿no? Bueno, todos mis amigos saben que yo soy veterinario, estoy involucrado en este sector y tuvimos la oportunidad de pasar cerca de una granja. La granja era nueva, muy bonita, tenía una balsa de purines, la gente pues, sorprendida, ¿no? Diciendo, ¿y eso qué es? Dices, no, hombre, eso es una balsa de purines donde van a las deyecciones. Dicen, menos mal que por fin no tiráis las deyecciones en el campo. Digo, no, a ver, la balsa es para almacenarlo, pero los purines los vamos después a repartir, pero esto ha cambiado muchísimo. Ahora buscamos el momento adecuado, lo repartimos, miramos de enterrar el purín debajo de la tierra para que no huela y eso es un abono natural. Estamos devolviendo todo lo que hemos sacado del campo, lo estamos devolviendo. Bueno, la cosa estuvo bien. 2 kilómetros después pasamos por una finca que estaba totalmente cosechada y donde se había echado purín pues hace un par de días. El camino daba 300 metros volteando la finca. Os digo que aquello fue horrible, horrible. Yo ya no sabía qué decir, perdí toda la credibilidad, pero toda la pude recuperar porque después con 4 cervezas, esto pues más o menos, pero el sector no. Yo creo que esto no lo van a olvidar en su vida lo que es esto, ¿no? Entonces yo creo, desde luego nadie sabía lo que era la contaminación de nitrógeno en el agua, las emisiones de amoníaco, el efecto invernadero lo han escuchado, pero claro, el olor es muy evidente. Entonces es algo que yo creo que no es fácil de solucionar, que dentro de las explotaciones sí que, pues bueno, tiene un olor ciertamente soportable, pero el purín yo creo que cuando sale de la granja hay que mejorar el manejo, si queremos mejorar la imagen de nuestro sector. Voy a hablar de las estrategias nutricionales, pero seguramente ninguna de estas os va a sonar como nueva, porque desde la historia la nutrición siempre ha ido a reducir costes, y reducir costes es aprovechar lo mejor posible los nutrientes y, por lo tanto, eliminar los mínimos nutrientes vía deyecciones. Entonces, pues una formulación de alta precisión, eso es fundamental, hay que trabajar en ese aspecto, conocer perfectamente los requerimientos de los animales, tener la mejor eficiencia alimenticia, mejorar la digestibilidad y la biodisponibilidad de los nutrientes, pero esto es historia, esto no es nuevo, esto siempre ha sido así. Lo vamos a ver un poquito en la presentación, en este aspecto. El primer punto, y que es muy importante, es el Real Decreto, el famoso Real Decreto 324/2000. Este es un Real Decreto que nos viene de Europa, de estudios europeos, de los años 90, y que además es volumétrico. ¿Esto qué quiere decir? Que nos imponen que un cerdo de cebo va a producir 2,15 metros cúbicos al año de purines, una plaza, y 7,25 kilos de nitrógeno por plaza y año. Hagamos lo que hagamos. En un estudio de hace 20 años. Pues no han cambiado las granjas, no han cambiado el manejo, no han cambiado las genéticas, no ha cambiado la nutrición, la eficiencia, los costes, y sin embargo, muchísimas comunidades siguen rigiendo la excreción de nitrógeno con este decreto. Y el otro día hablaba con un gerente y me decía, yo no sé qué pasa, pero tengo un granjero que tiene un tractor que ya tiene una capacidad de inyectar el purín midiendo el nitrógeno que echa. Dice, es que cuando lleva un 60 se queda un 60% de inyectar, o sea, de esparcir el purín, se queda sin poder abonar el resto de la tierra. ¿Por qué? Porque estamos basándonos en algo que
que no el real, ha cambiado totalmente. Y claro, aquí, como dijo un matemático inglés, el William Thomson, si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo. Y lo primero que tenemos que hacer para reducir las emisiones es saber cuánto estamos emitiendo, ¿no? ¿Cuál es esa cantidad de nitrógeno que estamos dando a la Tierra? Y, desde luego, con este Real Decreto estamos totalmente perdidos, lo vais a ver. Existen sistemas factoriales. Podemos calcular qué cantidad de nitrógeno excretamos. Los conocimientos son suficientes para poderlo aplicar. Este es un sistema pues, muy fácil, sabiendo el peso de entrada, salida, índice de conversión, total de pienso que ha consumido en un cerdo en cebo, pues podemos ver al final los kilos de nitrógeno total que en todo el pienso que hemos administrado, cuánto ha ingerido. Hay unas mermas, seguro, son mermas, las mermas de pienso van a ir a parar a la fosa de purines. Sabemos la digestibilidad del pienso, suficiente información para eso, y sabemos la capacidad de retención de nitrógeno del cerdo. Un cerdo, en teoría, en este modeling, que está basado también en estudios del 97, nos dice que la retención es un 33%. Pues no ha cambiado también la genética, ¿no?, desde entonces, y la capacidad de poner magro, ¿no? Entonces, esto es revisable y se puede adaptar. Y aquí veis que solo estamos un 33, un 35% de retención, el resto, el 67%, se va a perder entre las heces y la orina. Y sobre un 20 y algo, 30 máximo, se volatiliza en forma de amoníaco y el resto va en la fosa de purines. Si tenemos suficiente información y la podemos medir, porque todo esto se puede medir, ¿por qué seguimos todavía con un Real Decreto volumétrico? Aquí veis lo que ocurre cuando aplicamos ese Real Decreto. Imaginaros un ciclo cerrado con 500 cerdas de reposición, lechones, engorde, en zona vulnerable, porque sí que el Real Decreto sí que habla de zona vulnerable, ¿no?, pudiendo echar en una zona no vulnerable 210 kilos de nitrógeno y en una vulnerable 170. Sabiendo eso, puedes calcular las hectáreas. Y nos dice que esto necesitamos 270 hectáreas en una zona vulnerable. Aproximadamente el 80% en la fase de cebo. La verdad es que la necesidad siempre nos hace evolucionar y la región de Cataluña, el IRTA concretamente, pues ha estado trabajando en este tema y ha creado un sistema factorial parecido al que os he enseñado anterior, ¿no? Entonces intentó ser un poquito más consciente de lo que está ocurriendo. O sea, si hemos mejorado muchos aspectos, probablemente las emisiones de nitrógeno no son las que nos dice la Administración, son algo mejores, o sea, son menores. Entonces, en Cataluña se crearon 4 niveles de reducción. El primer nivel nos decía que si no hacemos nada, pues no nos van a reducir nada y vamos a tener que utilizar las 270 hectáreas. El nivel 1 ya nos decía, hombre, si en vez de utilizar solo 2 piensos en cebo, utilizamos 3 y va a ir reduciendo la proteína, pues mira, os vamos a dar un premio y una reducción de un 5%. Después pusieron unos límites en los piensos de proteína y alcanzaban el 12%, si cumplíamos estos límites en las diferentes fases. Por último, este ya es el nivel 3, aquí sí que se crea ya un sistema factorial para que la empresa, el ganadero, etcétera, pueda presentar unos cálculos de deyecciones. Deyecciones hasta el 25%, porque si son más del 25% hay que hacer ya un estudio científico. Hay que analizar purines, hay que medir volúmenes, etcétera, etcétera. Y aquí veis lo que ocurre. Imaginaros un cebo, entramos cerdos a 20 kilos, 110, proteínas, 17,5, adaptación, crecimiento, cebo final, los kilos, número de ciclos 2,2 y un índice de conversión de 2,5 y sacamos una reducción del 27%. Podremos discutir si esto está mejor o está peor, si esto ha sido para favorecer algunas situaciones.
discutible 100%. Pero lo que está claro que esto es mucho más exacto que el sistema volumétrico que estamos utilizando ahora. Y yo creo que el sector en esto tiene que presionar a la Administración para que busque vías o busque soluciones a lo que se está forzando a la industria. Si esto lo aplicamos en el ejemplo que veíamos antes y aplicando unos niveles de proteína en gestantes, lactantes y lechones, pues resulta que pasamos a 205 hectáreas. O sea, ninguna de las propuestas que voy a hacer yo nutricionales ahora va a producir esta reducción. Vamos a mejorar un poquito la reducción. El impacto más fuerte de la reducción es saber exactamente lo que estamos emitiendo. El nivel 3B es un nivel, es que si la reducción es superior al 25%, tengo que hacer estudios donde tengo que medir el volumen total durante un año en 5 granjas allí en concreto, mínimo. Si la empresa es grande y si solo es una granja, pues solo la granja, ¿no? Pero tengo que medir volumen total de purines, tengo que analizar los purines, metales pesados, nitrógeno, etcétera, etcétera. Y a partir de allí tengo que demostrar que mi reducción es superior al 25%. Entonces, claro, el problema que hay, muchas veces esto no se implanta por muchas comunidades porque hay un cierto respeto a que Europa quizá no se crean que esto es verdad. Y esto a veces se oye, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho es decir, bueno, voy a hacer una suposición en el sistema europeo. ¿Qué ocurre en Europa? Pues que los cerdos, los lechones, pues nos están entrando sobre 30 kilos, se sacrifica 115, 120. Son animales castrados, perdona. Son animales castrados, la conversión es superior, aquí solo he puesto 2,65, puede ser superior. Y el tipo genético de mucho más crecimiento que el que utilizamos nosotros y probablemente en vez de 2,2 ciclos que hacemos nosotros, hacen 3 ciclos por granja. ¿Qué ocurre? Que no hay reducción. O sea, nos han implantado un sistema europeo a un sistema español totalmente diferente. Para ellos probablemente ese Real Decreto sigue vigente, porque esto es lo que ocurre allí, pero para España indudablemente que no. En Cataluña se va a modificar y se va a trabajar seguramente, el sistema factorial va a desaparecer y se va a basar todo en mediciones, en libros, donde se va a tener que analizar todo el purín que se produce, los volúmenes, dónde se llevan, etcétera, etcétera. Se va a intensificar esa situación para evitar siempre pues, que haya un descontrol, que no se diga la verdad en la hojita de cálculo. Las estrategias alimenticias. Bueno, esto es un poquito curiosidad también. Es decir, no sé si a veces os habéis preguntado cuánto cuesta la restricción de la proteína, o cuánto cuesta la restricción de los macrominerales, o cuánto cuesta el poner un corrector en el pienso. Pues fijaros, esto sería una fórmula. Los precios, la verdad, es que no están muy actualizados, pero para el ejemplo nos sirve. Pues una fórmula nos saldría a 230 euros por tonelada. Si yo le quito el corrector nos pasaría a 227,86, un 98,92 menos. Si le quito los macrominerales y reformulo, bajamos a un 97% el coste de la fórmula. Y si al final le quito todas las restricciones de aminoácidos y de proteína, pues resulta que bajamos a un 80% el coste de la fórmula. ¿Qué quiere decir? Que solo los cereales tienen un impacto, cereales o grasa o materias primas no proteicas tienen un impacto de un 80% en la fórmula. En restricciones, esto tiene trampa, porque los cereales aportan proteína y aportan macrominerales y aportan microminerales, ¿no? Pero para que veáis que muchas veces las compras siempre nos fijamos en el precio de la soja, de los subproductos de la soja, que si sube, si baja, cuando realmente los cereales tienen un impacto muy importante en las fórmulas. ¿Y por qué enlazo esto? Porque esta parte que es básicamente energética, en nutrición,
también nos ayuda a reducir, o la evolución histórica nos ha ayudado a reducir las emisiones. Aquí veréis un cronograma de la historia de la energía de los cerdos. Hasta los años 50 o un poquito más se utilizaban los TDN. TDN era proteína digestible más grasa digestible más hidratos de carbono y la grasa multiplicado por 2,25. Era un sistema, bueno, era lo que había y funcionaba relativamente bien. A partir de los 50, 60 empiezan los sistemas calorimétricos y empezamos con energía digestible, metabolizable y energía neta. Es una evolución de la nutrición que las diferencias, supongo que las sabéis. La calorimétrica era de que tú coges el pienso, lo quemas y miras las calorías y después miras las heces, miras las calorías y la resta es la energía digestible. Si después quemamos la orina, pues sabemos que es la energía metabolizable. Si después medimos el calor que excreta el cerdo, pues obtenemos la energía neta, la que es más eficiente para la producción del animal. Y esto, que aparentemente no nos tendría que aportar ninguna ventaja, pues sí que aporta, porque la energía neta penaliza materias primas proteicas y fibrosas y, por lo tanto, cuando cambiamos a formular a energía neta, pues tenemos una reducción de los niveles de proteína y un abaratamiento en los costes. Por lo tanto, es una evolución histórica para reducir costes, pero que indirectamente nos ha ayudado a reducir las emisiones. La proteína pasa un poquito. En este slide podéis ver todo lo que entra en la formulación de un pienso a nivel de proteína. Todos sabemos lo que es una proteína, es una cadena de aminoácidos. Cada aminoácido es un grupo carboxilo, un grupo amonio, y tiene una cadena lateral que diferencia cada aminoácido. Son estructuras relativamente complejas y en el cerdo se identifican 20 aminoácidos. 9 son esenciales, 5 controlados con aminoácidos sintéticos. Tenemos unos aminoácidos que son condicionales, depende de la cantidad, o su síntesis depende de los aminoácidos esenciales, y tenemos el resto de aminoácidos no esenciales, que en teoría el animal es capaz de sintetizar si tiene grupos nitrilo, si tiene grupos carboxilo, pues es capaz de sintetizar. Aquí también podríamos diferenciar en aminoácidos primarios y secundarios. Primarios son los que tenemos aminoácidos sintéticos para poder formular independientemente de los valores de proteína que llevan las fórmulas, y el resto van a depender siempre de las materias primas que vayamos a poner. Con ciertos inconvenientes, muchas veces son menos estudiados, porque hay muchos menos estudios sobre isoleucina, valina, fenilalanina. Los no esenciales, en teoría, sí que el animal es capaz de sintetizarlos, pero necesita nitrógeno para hacerlo. Y muchas veces los requerimientos de estos aminoácidos pueden estar incrementados y el animal no ser capaz de cumplir con ellos, ¿no? La evolución histórica de esto también ha hecho de que se haya mejorado la valoración de los aminoácidos. Al principio se funcionaba solo con aminoácidos totales, lisina total. Después pasamos a lisina aparente o aminoácidos aparentes o aminoácidos digestibles estandarizados. Se ha trabajado muchísimo en esta información, hay muchísima información. Y después hay un tema que es muy importante, que es el de la proteína ideal. ¿Y esto qué nos dice? Bueno, pues si el organismo necesita X proteína global y cada proteína tiene una proporción de aminoácidos, nosotros tenemos que calcular cuánta proteína y mirar la proporción de todos los aminoácidos en cada proteína que sintetiza, sumarlo y ver la proporción sobre el primer aminoácido limitante, que es la lisina. Y esto nos dice, por muchas fórmulas, pues que la metionina tiene que estar a un nivel relacionado de la lisina, pues del 30% o del 28%, del 29%, etcétera, etcétera. Es importante también tener en cuenta que cualquier aminoácido que sea limitante va a limitar la deposición proteica, porque limita la deposición de todo el resto de aminoácidos. Es un barril no lo vamos a llenar entero. Si hay una de las tablas, pues no llega hasta arriba, ¿no?
Y estos temas son muy interesantes cuando decidimos reducir la proteína y reducir las emisiones. O sea, es muy interesante hacerlo por temas económicos, porque abaratamos, también por temas de emisiones, pero tenemos que estar seguros de que no vamos a empeorar producción o productividad de los animales. Una imagen también histórica de cómo ha ido la evolución. Pues los primeros formulaciones eran con proteína bruta, después aminoácidos totales a partir de los años 30, años 60 aminoácidos digestibles. Es cuando empezaban a haber estudios hasta que se aplica. Desde que empieza a haber estudios hasta que se aplican siempre hay un tiempo, ¿no? Después se habla ya de la proteína ideal a partir de los años 80 y una gran evolución de los aminoácidos sintéticos que realmente nos ha ayudado a bajar los niveles de proteína de una forma evidente. Aquí tenéis lo que ocurre en una formulación cuando vamos introduciendo los diferentes aminoácidos que tenemos disponibles ahora, ¿no? Una fórmula en este caso, sin ningún tipo de aminoácido, son fórmulas de cebo, empieza en 19. Cuando le añadimos lisina, nos baja la proteína a 18,54. Cuando le añadimos metionina, 18,30. Cuando añadimos treonina, 15,55. Triptófano, 14,67. Esto se puede hacer siempre que los aminoácidos tengan, primero, que tengamos disponibilidad y que los precios sean económicamente. En este ejemplo, indudablemente bajamos proteína y bajamos el precio de las fórmulas. Es la historia de la nutrición. Esto lo hemos hecho siempre. Uno de los problemas que tenemos es que muchas veces intentamos formular animales donde no tenemos claro cuáles son los requerimientos. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos dos problemas. Podemos superar los niveles porque ponemos un factor de seguridad demasiado alto y entonces excretamos demasiado, y si nos quedamos cortos, pues podemos empeorar la productividad. ¿En qué se basan cuando realizamos una formulación? Pues muchas veces se basa en publicaciones, en estudios, en organismos que publican requerimientos nutricionales, que nosotros recibimos, los leemos, los analizamos, pero claro, muchas veces ni sabemos la genética en la que se está haciendo, ni las condiciones sanitarias, ni densidades en las que se ha utilizado, ni si la valoración de las materias primas es la misma que la tuya. Entonces, muchas veces tendemos la tendencia de coger informaciones de otros países, de otros sistemas y adaptarlas a las nuestras, ¿no? Y eso realmente pues, tiene un peligro. Incluso a veces mezclamos, ¿eh? Ves a veces que no, es que yo los niveles de los fósforos sigo a los holandeses y el de aminoácidos a los americanos, ¿no? Bueno, pues estamos mezclando. Yo creo que esto realmente no es la vía. La vía, además en un país tan dinámico como el nuestro, donde trabajamos con empresas genéticas en plena evolución, donde realmente muchas veces tampoco respetamos que una hembra se cruce con un macho, se necesita conocer los requerimientos específicos de nuestro cruce en la empresa. Entonces, los sistemas de modelización o cálculos factoriales de requerimientos pues, son muy útiles. Primero, porque conocemos muy bien el potencial que tiene nuestra línea de cerdos, ¿no? Nuestra línea genética. Entonces, esto es un ejemplo de datos donde obtenemos pues, consumos, ganancias, índices de conversiones, tanto por ciento de magro, tanto en hembra como en macho castrado. Esta información es muy útil cuando conocemos estos datos y además tenemos datos parciales pues, para conocer los requerimientos. Existen en el mercado diferentes sistemas de modelización. Entonces, lo bueno es usar uno que esté contrastado y que funcione bien. Pero la finalidad al final es que a un nivel energético nosotros podamos correlacionar los niveles de lisina y de los otros aminoácidos, ¿no? Para optimizar el coste y minimizar las excreciones. Y aquí entramos en lo que se llama, lo que podríamos llamar alimentación multifase. Cuando conocemos esto, nosotros podemos diseñar programas de 2, 3, 4, 5, 6 piensos, etcétera, depende de nuestras posibilidades. Y además los podemos redirigir no solo para todos los sexos, sino que los podemos diferenciar por sexo también. Y esto nos puede
reducir los costes de una forma evidente y minimizar las deyecciones. Aquí veis, por ejemplo, como para un entero, estábamos hablando de una lisina de 1,02, 0,93, 0,82, para una hembra hay una reducción importante, hay economía, para un castrado evidentemente mucho más. Se pueden combinar programas, se pueden hacer temas logísticos para poder cubrir todas las necesidades de las diferentes combinaciones que tengamos en la empresa, de líneas genéticas y de sexos, si somos capaces. Y hay gente que está empezando a trabajar a separar sexos y alimentar diferentes para optimizar los resultados. Desde luego, sobre todo, el inconveniente más importante es el logístico, porque eso crea muchos problemas, tanto en las granjas como en la fábrica, como en el transporte, etc. Y desde luego también hay que tener en cuenta nuestro sistema de producción. O sea, nosotros podemos crear 5 o 6 piensos, adaptarlos a lo máximo a la curva de requerimiento de lisina, pero si en la granja después tenemos una dispersión de pesos enorme, pues probablemente vamos a estar penalizando a los animales más pequeños de la granja. Entonces hay que compensar el conocimiento técnico con nuestra experiencia práctica y jugar a veces con niveles de seguridad. Bueno, pues la proteína, esta es información danesa, como veis en la historia, pues ha ido para abajo. Pero ya quizás en los últimos años sí que ha habido una presión ambiental, pero en los primeros años ha sido simplemente la evolución de la nutrición a buscar costes más bajos en nutrición. ¿Por qué se está reduciendo la proteína bruta? Intentamos reducirla. Bueno, hay una presión medioambiental, eso está claro. Hemos sufrido en los últimos años unos precios de la soja y de materias primas alternativas altos y eso ha promovido el ir reduciendo el nivel de proteína. Los aminoácidos sintéticos, afortunadamente, no han seguido a los precios de las materias primas y cada vez hemos tenido precios más asequibles, lo que nos ha ayudado a esas reducciones. Y después tenemos una presión en la reducción de antibióticos y todos somos conscientes de que reducir la proteína, sobre todo la proteína indigestible de los piensos, pues favorece la salud intestinal y minimiza los problemas digestivos. Por otro lado, los nutricionistas pues ponemos un mínimo de proteína en las fórmulas. Dices, bueno, estamos reduciendo la proteína, pero ponemos un mínimo, no nos atrevemos a bajar más. Bueno, ¿y por qué lo hacemos? Pues lo hacemos a veces, y es verdad, porque queremos garantizar unos resultados técnicos y desconfiamos de diferentes cosas, ¿no? Las materias primas, todos somos conscientes. A veces la cebada llega con 9 de proteína y llega con 11. Pues hay que ser consciente que los niveles de lisina y de los aminoácidos va a ser diferente. La digestibilidad de las materias primas. Un DDG de una factoría a otro puede ser totalmente diferente la digestibilidad dependiendo de su tratamiento térmico. Las desviaciones en la fábrica. Nosotros lo vemos muchísimas veces como las proteínas a veces pues van por encima, van por abajo. Entonces, si quieres tener una regularidad de resultados, pues fuerzas ese mínimo de proteína. El no tener unos conocimientos exactos de los requerimientos de los animales. Y desde luego también imprecisiones en los aminoácidos secundarios, los que dependen totalmente de las materias primas. Porque los sintéticos reducimos mucho el nivel de error cuando introducimos un aminoácido sintético. Pero eso no ocurre tanto en las materias primas porque son mucho más variables. Uno de los temas también importante es que el concepto de proteína digestible. Yo personalmente soy partidario de meter máximos de proteína bruta y mínimos de proteína digestible. ¿Por qué? Porque la proteína bruta muchas veces no refleja exactamente lo que está aprovechando el animal. No es lo mismo una dieta que el 100% de las fuentes de proteína sea soja, que sea girasol con colza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, 5 minutos solo. Vale. En un cuarto de hora termino. Entonces,
La proteína digestible, aquí pongo un énfasis en las proteasas, yo creo que va a ser un aditivo de futuro para mejorar la digestibilidad de algunas proteínas, tipo, por ejemplo, pues, colzas, girasoles, etc. Actualmente no hay registradas en porcino, supongo que en el futuro va a haber y será seguramente un avance en esa situación. Pero el poner un mínimo de proteína digestible es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo formulo con un mínimo de proteína bruta y me varía, unas veces me entra colza, otras veces no, voy a tener variaciones en la proteína digestible y en la digestibilidad de los aminoácidos. Y si por otro lado formulo con proteína digestible, veréis que sí que puedo tener variaciones en la proteína bruta, pero garantizo una proteína digestible que es realmente eficaz y que es la que nos va a asegurar resultados técnicos. También el concepto, este es un concepto también muy importante porque aquí veis la evolución de los precios de las materias proteicas, de soja, colza y girasol. Y veis que aquí va todo paralelo, y aquí ya es difícil encontrar a un despistado que te venda la colza barata y que te rebaje la fórmula 3 o 4 euros. Al final abarata 1 euro o medio euro, etc. Y muchas veces seguimos con el concepto del punto del coste de punto de proteína bruta, y nos venden la idea de que, hombre, es que ahora la colza está mejor porque el punto de proteína de colza es tanto y el de la soja es tanto. Aquí veréis que indudablemente si hacemos estos números la colza ha sido siempre más cara. Pero si aplicamos ya la proteína digestible, miramos el tanto por ciento del coste del tanto por ciento de proteína digestible, ya no ocurre tanto. Y si lo hiciéramos con lisina total o lisina digestible, simplemente con lisina digestible, la soja sale mucho mejor interesante que la colza, el girasol. Esto es muy simplista porque esto hay que integrarlo dentro de una matriz de nutrientes y de valores y no es exactamente así. Pero muchas veces tenemos la tentación de quitarnos la soja de encima porque está cara y comprar materias primas que realmente aportan muy poco, que nos aportan sobre todo proteína o más proteína indigestible y que por lo tanto nos pueden dar problemas después digestivos. Estas son pruebas hechas en nuestro centro de investigación donde se ve que incrementando el nivel de proteína mejora el índice de conversión. Depende de la genética, depende de muchas cosas en esta situación, pero sí que está claro que si te quedas por debajo, aquí las fórmulas eran isolisina, isoaminoácidos, solo se cambiaba la proteína. Estábamos intentando cubrir los mínimos requerimientos de aminoácidos no esenciales, ¿no? Entonces sí que se ve una tendencia a esa mejora en el índice de conversión. El tema de la proteína ideal es una vieja historia, la proteína ideal. Realmente todos vivimos todavía y tenemos que relacionar la metionina con la lisina, la treonina, el triptófano, cuando es un sistema que está creado para la optimización de la deposición proteica, pero que, por ejemplo, no tiene en cuenta el sistema inmunitario. Aquí veis una prueba muy interesante, donde se hacen dos dietas, una alta en proteína, otra muy baja en proteína, y donde se utiliza un diluyente que incrementa la respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces se ve cómo estos animales, en esta situación de baja proteína, aquí tenéis cuando inyectamos el adyuvante, el potenciador inmunológico, intentan mantener la deposición de proteína y reducen la síntesis de proteína de fase aguda. Y esto es muy importante, porque si nos quedamos cortos de proteína, probablemente puede ocurrir que la respuesta inmunitaria a las diferentes enfermedades del animal sea peor que si estamos cumpliendo. ¿Por qué? Porque hay aminoácidos como la fenilalanina, tirosina, triptófano, que aquí sí que tenemos aminoácidos sintáticos, son fundamentales en el sistema inmunitario, se está demostrando, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también nuestra situación sanitaria, etc. Utilizando el sistema factorial que hemos visto antes, bajar un punto de proteína, pues pasaríamos de 205 a 188. Indudablemente no es la mejora que hemos obtenido al principio de 207 a 205, pues tenemos prácticamente un 10% de mejora. La exactitud de las fábricas, la utilización del NIR, es súper importante. Nos permite controlar perfectamente cómo llegan las materias primas, cómo sale el pienso, rectificar lo más rápido posible, es un arma esencial. Que hay un trabajo hecho por Luis Fabá y David Solá Oriol sobre el efecto que puede tener un pienso ajustado en todo el periodo de cebo con un pienso no ajustado, y en la prueba está publicada, es muy interesante, pues hay un consumo extra de pienso de 2,5 y prácticamente 1,52 menos de peso vivo de los animales.
Por lo tanto, variaciones en la composición de los piensos pueden tener un efecto en los resultados finales. Una aproximación factorial, un punto menos de grasa bruta en la fórmula supone sobre 50 kilocalorías, un punto menos de almidón, 25 calorías, 75 calorías si tenemos un poquito de deficiencia de proteína, nos podemos estar jugando 100 gramos de conversión, con unas pequeñas desviaciones que prácticamente no le damos interés. Fijaros el efecto que tiene un maíz con esta composición y si la ajustamos a una composición real obtenida vía NIR en un momento adecuado y reformulamos todas las fórmulas en una fábrica de 20.000 toneladas, pues 32.000 euros. Y simplemente hemos ajustado un punto de humedad, medio punto de proteína y 2 puntos de almidones. El impacto de utilizar el NIR y trabajar con la máxima exactitud de las materias primas, pues nos favorece el tener costes muy interesantes. Más temas, cuantificar todo lo que puede estar relacionado en la eficiencia. La eficiencia es fundamental para reducir las excreciones. Cuanto mejor índice de conversión tengamos, menos nitrógeno vamos a excretar. Y aquí veis diferentes aspectos que van a penalizar el índice de conversión. La harina, 100 gramos, tamaño de partícula, de 600 a 860 gramos, tanto por ciento, son aproximaciones de estudios que tenemos nosotros, ¿no? Pero que también están publicados y están bastante generalizados. El factor que hemos hablado antes, de grasa, almidón, proteína, ganancias medias diarias bajas por temas sanitarios, cada 50 gramos menos de ganancia media diaria son 100 gramos peor la conversión. Eso es clarísimo. El sobreconsumo, un 4% de sobreconsumo de mermas que haya son 100 gramos de conversión. Fijaros que estamos partiendo de un teórico de conversión sobre 2,3 y estamos acabando en 2,8, modificando factores que prácticamente son fáciles de manipular y de solucionar, ¿no? Lo hemos puesto todo a ir a peor, supongo que nunca coinciden, pero sí que está claro que también mejorando 200 gramos la conversión vamos a reducir a prácticamente un 10% las excreciones de nitrógeno. El fósforo, 5 minutos. Fósforo. Bueno, el fósforo, sabéis que es un mineral, fundamental, esencial. Prácticamente el 80% está almacenado en el esqueleto y el resto interviene en multitud de funciones metabólicas. Y las deficiencias están relacionadas sobre todo con deficiencias en el crecimiento y malformaciones óseas. La evolución que ha habido en el tiempo, las primeras formulaciones se hacían con fósforo total. Fósforo disponible apareció en los años 80, sobre todo se está utilizando más en avicultura y relaciona la calidad del fósforo con la capacidad de mineralización de las diferentes materias primas en su relación. Esto fue un gran avance. En los años 90 aparece el concepto de fósforo fítico y las fitasas. Esto cambió todo. Fue el primer aditivo que se introducía en un pienso y abarataba el pienso. Hasta entonces todo lo que se ponía encarecía y había que esperar que recuperáramos resultados económicos. Aquí había una reducción directa de los costes. Se ha avanzado en la utilización de fósforo digestible aparente, fósforo digestible real, las tablas cada vez más afinadas en las materias primas. Existen en el mercado ya o se pueden utilizar sistemas factoriales, igual que en la proteína, para calcular los requerimientos y ajustar lo máximo posible las fórmulas. Podemos analizar la mineralización, hay una correlación directa sobre si los requerimientos están cubiertos o no con la mineralización de las falanges. Son análisis relativamente fáciles. Hay que pensar que no solo es utilizar fitasa para reducir el fósforo, hay que pensar que tenemos que mantener unos niveles que nos garanticen los resultados. Esto es una base de datos nuestra. Hemos trabajado mucho en este tema, donde se ve cómo el crecimiento de la falange, la mineralización, como en la primera fase de crecimiento es súper importante la mineralización, y cómo aquí tenemos una base de datos porque hay un índice de rotura donde podemos analizar el riesgo de que se rompa el fémur cuando los animales están a la carga o en el matadero. Y lo que tenemos clarísimo también es que hay una relación entre mineralización e índices productivos. No hay que fijarse en el valor exacto porque va a depender de genéticas, peso de sacrificio, etcétera, pero está claro que como el animal mineralice mal, vamos a tener problemas en índice de conversión y en ganancia media diaria, sobre todo en la fase final del cebo.
Este estudio lo presentó Lizardo en el 2007. Interacciones del fósforo hay que tenerlas en cuenta cuando utilizamos niveles altos de zinc, la interacción que tiene con la fitasa, etcétera. Entonces es un tema muy importante. No es solo reducir, hay que tener otros aspectos en cuenta en ese aspecto. El ácido fítico, todos sabemos lo que es. El ácido fítico engloba una gran parte del fósforo de las materias primas, es indigestible para los animales y necesitamos utilizar fitasas pues, para poder destruirlo y que ese fósforo sea asimilable para los animales. Además de contener, el fósforo tiene unos efectos antinutricionales que van a mermar la productividad de los animales, ¿no? Y que van a incrementar las pérdidas endógenas. Entonces, cuando utilizamos fitasa, pues sabemos que liberamos más aminoácidos en las materias primas y sabemos también que hay menos pérdidas endógenas por el efecto antinutricional que tiene el fitato. Las fitasas, pues lo que hablábamos, este sí que es un gran avance que nos ha permitido una reducción increíble del fósforo inorgánico la inclusión de fósforo inorgánico en las fórmulas de pienso. Los dos, mejorar índices productivos, reducir el precio del pienso, son los dos objetivos de las fitasas, pues haciendo lo que hemos estado hablando, ¿no? Existen en el mercado diferentes fitasas, desde las 3 fitasas hasta la fitasas de nueva generación, fúngicas, etcétera, diferentes sistemas de dosificación, la legal, la estándar que el proveedor o el fabricante aconseja, o una sobredosificación, que es un poquito más para reducir un poquito el coste, o ya el concepto de superdosificación, que es el intento de destruir prácticamente todo el fitato, liberar prácticamente el inositol y, por lo tanto, tener algunos beneficios extras, ¿no? Aquí veis lo que ocurre, el no poner fitasa, poner una fitasa de última generación, la reducción de fosfato y de precio, incrementar un poquito más la sobredosificación es un pequeño ahorro, pero ahí está, y cuando utilizamos con valoración aminoácidos, etcétera, aminoácidos y energía, pues tenemos una reducción importante. Al final, si trabajamos en estos dos aspectos, pues podemos estar trabajando de 6-7 euros de reducción en los costes de las fórmulas. También hay que tener cuidado cuando valoramos proteína y energía en las fitasas, porque si utilizamos antes una matriz sin valoración y después utilizamos otra con valoración, pues puede haber, realmente estamos diluyendo la fórmula. Un tema muy importante, sobre todo en lechones, la superdosificación con la utilización del óxido de zinc. Aquí veis una prueba muy interesante sin óxido de zinc, control, superdosis de fitasa, mejora el resultado. Estos son 5 pruebas, 1.750 a 2.500, un minuto. 1.750 a 2.500 ppm, la superdosis mejora. También, o sea, lo que veis aquí es que meter óxido de zinc en estas pruebas mejoraba la ganancia media diaria de los animales, poniendo superdosis más. Entre 2.500 y 3.500 prácticamente no hay mejora en ganancia media diaria y el efecto de la superdosis pues, en este aspecto es menor. Nos daría la idea que quizás podemos reducir la inclusión de óxido de zinc y utilizar la superdosis de fitasas con la intención de mejorar los resultados técnicos. Conclusiones. Bueno, yo creo que está clarísimo la evolución de la nutrición en estos años. Siempre ha ido dirigida a la reducción de las emisiones, indirectamente, ahora más porque tenemos una presión, porque reducir emisiones al final es el reducir costes, pero sí que es verdad que hace falta un plan integral. El de la nutrición se pueden hacer cosas, pero la alimentación, el manejo, el diseño de instalaciones, el almacenamiento, tratamiento, gestión, la administración a la hora de ordenar todo el tema de emisiones es muy importante. No podemos hacer solo una acción aislada. Yo creo que es una acción conjunta de todo el sector. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No. Pues bueno, muchas gracias por tu intervención y vamos a hacer un descanso de un cuarto de hora.